hacia la soberanía alimentaria y la agroecología. Cómo se organice la alimentación, la producción de alimentos, la agricultura, sea de una manera o de otra, va a tener muchos impactos. Un espacio sonoro de diálogo multiactoral. El rol del alimento es central desde los orígenes del capitalismo en esa organización de la economía mundo y de la ecología mundo. Bienvenidos y bienvenidas. En este podcast, en 8 episodios, conversaremos con profesionales, académicos y productores de Argentina. Hay como una fuerte dependencia de fertilizantes, justamente porque se rompen los mecanismos naturales que hacen a la fertilidad del suelo. Las y los invitamos A conocer más sobre la soberanía alimentaria y la agroecología. En este sexto episodio conversamos sobre el sistema agroalimentario predominante. ¿Qué lo caracteriza? ¿Cuáles son sus problemáticas? ¿Qué impactos y alcances tiene? También reflexionamos sobre el rol de la agroecología y la soberanía alimentaria, explorando cómo estos paradigmas contribuyen a construir un modelo armonioso con los ciclos naturales de la vida. Participan de este episodio la ingeniera agrónoma y docente de la Universidad Nacional de Córdoba, Graciela Francavila, el economista Luis Caballero, trabajador del INTA, y el doctor en Ciencia Política Leonardo Rossi, autor del libro Teoría Política de la Comida. Para iniciar este episodio, preguntamos a los y las entrevistadas qué es el sistema agroalimentario y cuál es el rol de la agroecología y la soberanía alimentaria. Leonardo Rossi, becario postdoctoral en CONICET, caracteriza desde una perspectiva crítica lo que denomina regímenes agroalimentarios del capital a escala global y sus consecuencias. A mí me gusta pensar un poco más en clave de regímenes agroalimentarios del capital, ¿no? Que son un poco los que organizan la economía mundo capitalista, y el rol del alimento es central desde los orígenes del capitalismo en esa organización de la economía mundo y de la ecología mundo. Y entonces, digamos, pensar Argentina no puede ser algo desligado de ese régimen global, o sea, cumple un rol histórico Argentina en esos términos, ¿no? Como territorio subordinado a esa dinámica del régimen agroalimentario del capital, ¿no? Un territorio que ya definitivamente de fines del siglo XIX se establece, ¿no? Como una zona de provisión de alimentos, y más que de alimentos, de mercancías alimentarias, de bienes salarios, ¿no? Para las economías centrales. Y bueno, que transcurrido el siglo XX fue teniendo, bueno, distintas configuraciones, organizaciones, pero claramente es la forma capitalista de producción, distribución y organización alimentaria la que hegemoniza Argentina. Arribados a este siglo XXI, estamos, ¿no? En una fase mucho más acelerada de ese régimen agroalimentario, en una etapa de profunda transnacionalización y donde hemos avanzado ya a formas extremas de superexplotación de la naturaleza y de provisión, digamos, en términos internos de que habría que discutir de provisión de alimentos, de mercancías alimentarias o como querramos llamarla. El economista Luis Caballero describe la fase actual del modelo agroalimentario imperante. El sistema o el régimen alimentario o agroalimentario, ¿no? Hay como distintos conceptos que se utilizan para referirnos a esto. Da cuenta de básicamente de la forma en la que una sociedad organiza la producción y el acceso a los alimentos, digamos, ¿no? Como idea general, como idea fuerte. Eso a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, ha cambiado, ha evolucionado, en cada contexto histórico eso se da de una manera distinta. En particular, en el capitalismo, eso funciona a través del mercado, con la lógica del alimento como mercancía, pero a su vez, dentro del capitalismo, en distintos momentos, en distintos contextos, se dan situaciones particulares y no es lo mismo la forma en la que eso se organiza a nivel de los países centrales que a nivel de las periferias del sur global, ¿no? Desde mediados de los 90 en adelante, el régimen alimentario se organiza bajo la lógica del agronegocio, que básicamente tiene que ver
con una mercantilización mucho más fuerte, mucho más profunda de la alimentación y de la agricultura y de los recursos o de los bienes naturales, ¿no? De las formas en las que nos relacionamos con la naturaleza para organizar la producción, para extraer recursos, para producir alimento, ¿no? En última instancia. Esa lógica está gobernada por la lógica del capital transnacional, por la lógica de la financiarización, por la lógica de la creciente concentración en las cadenas del capital, en las cadenas de comercialización, de los insumos, de los productos, de la industrialización, los ultraprocesados, ¿no? Y también por la lógica de la concentración en la tenencia de la tierra, en el acceso a los bienes naturales, una lógica de una muy fuerte desigualdad. Entonces, esa lógica del mercado, sin muchas regulaciones, sin muchos criterios o límites, ni éticos, ni ambientales, ni sociales, ni culturales, ni políticos, pasa a gobernar en esta fase, en este periodo, en estos últimos 30 años de funcionamiento del capitalismo. En este contexto, le preguntamos a Graciela Francavilla, Luis Caballero y Leonardo Rossi por el rol que cumple la agroecología y la soberanía alimentaria. Graciela señaló lo siguiente. Atendiendo, ¿no?, a la pregunta, ¿no?, ¿cuál es el rol de la soberanía alimentaria? Y bueno, es hacernos pensar en la importancia de nosotros como pueblos y naciones poder decidir cómo hacer las producciones de acuerdo a nuestras pautas culturales, cómo decidir la tecnología que usamos, cuán libres somos para tomar esas decisiones, ¿no?, de cómo, quiénes, cuándo y para qué en relación a la producción de alimentos y al uso de los bienes comunes, ¿no? Creo que el rol de la soberanía alimentaria como conceptualización popular es mostrar ese camino, es mostrar la importancia de revisar ese camino y cuán cerca y cuán lejos estamos de allí. Y creo que la agroecología se presenta como ese paradigma distinto, esa otra forma de mirar, totalmente. Miramos de otro modo los bienes comunes y cómo relacionarnos con la naturaleza. Ya no es la pauta de la humanidad dominando la naturaleza, ¿no?, que ese es el paradigma más industrial, que el hombre o el ser humano está dominando la naturaleza diciendo acá voy a poner solo este cultivo y todo lo que salga de ahí o todo lo que no sea mi cultivo lo voy a matar. Esa es una acción muy de yo domino todo este proceso y no reconozco las fuerzas, relaciones, interacciones que son súper beneficiosas en el contexto natural. El paradigma de la agroecología, que propone otra forma de gestionar estos bienes comunes, incluso las relaciones sociales pasan a ser desde otra lógica, también mucho más respetuosas, permite establecer sistemas agroalimentarios mucho más robustos, sobre todo ante las crisis climáticas, pero también ante los vaivenes de los mercados y demás, ¿no? Porque se establecen otras lógicas de comercialización y aparecen con gran fuerza los mercados territoriales que permiten que la riqueza quede en las comunidades y se va rompiendo muy paulatinamente la lógica extractivista que termina enriqueciendo a grandes multinacionales en detrimento del desarrollo de las comunidades locales, ¿no? Luis Caballero resalta la dimensión política y de resistencia desde la que se configura la soberanía alimentaria y la agroecología. La agroecología y la soberanía alimentaria son dos banderas como de resistencia, ¿no? En este contexto de ese régimen alimentario global, corporativo, mercantilizado, liberal. Soberanía alimentaria es un concepto que es eminentemente político, ¿no? En su sentido, no solo se fija en a cuántas calorías de alimento accede una persona o no, sino en todas las relaciones sociales, en toda la economía política, digamos, de la alimentación que está por detrás de eso. Y la agroecología es un concepto que en su origen era un concepto como más técnico, digamos, como una alternativa más natural a la producción, a no usar agroquímicos, pero que al mismo tiempo rescata un montón de saberes, de prácticas, de conocimientos que son ancestrales, que son de generación en generación de los agricultores, de los pueblos originarios, de distintas, de un acervo y un patrimonio cultural de distintas culturas, de distintos pueblos, y una co-creación de conocimiento que se va dando y que le da un sustento y una plataforma técnica al concepto político de la soberanía alimentaria, ¿no? Entonces es como una pareja que van juntas, soberanía alimentaria y agroecología, como alternativa, como bandera de lucha, de resistencia, como
propuesta, ¿no?, de posibilidad de otra cosa frente a la lógica del agronegocio, del monocultivo, de la mayor tecnificación, transgénicos, etcétera, etcétera, etcétera. Leonardo Rossi plantea repensar qué es la soberanía alimentaria y la agroecología en Argentina hoy. Creo que habría que ver muy específicamente qué es hoy la soberanía alimentaria en Argentina, qué agentes enuncian la soberanía alimentaria, cómo se traduce eso en prácticas concretas, y lo mismo para la agroecología. Me gusta, no de forma provocativa, pero sí, digamos, para ejercitar un poco el pensamiento crítico. Si soberanía alimentaria es un presidente que va a hablar de hacerse con una empresa cara principal del agronegocio, nacionalizar eso, y eso implica soberanía alimentaria, bueno, hay que discutir y problematizar cuál es la operatividad política de esa categoría y quiénes son los agentes que hoy la utilizan, ¿no? Más allá de que sea una bandera histórica y todavía reivindicada por muchas organizaciones campesinas indígenas. ¿Cuál es la práctica concreta? ¿Cómo se pone en acto la soberanía alimentaria? Bueno, ahí creo que hay todo un campo de discusión. En términos más del campo agroecológico, muchas veces vinculado a una cuestión técnica, sí, me gusta pensar más cuál es la dimensión política de la agroecología y cómo efectivamente las agroecologías se van poniendo en acto en territorios concretos, en tiempos y espacios concretos, de forma no idealizada, sino de forma contingente, y ahí entonces sí podemos empezar a rastrear toda una serie de organizaciones, muchas veces más visibles, más claras, digamos, con nombres, con referencias concretas, y muchas veces tramas agroecológicas estructuradas al calor de la necesidad de dar respuesta y alternativas a este sistema agroalimentario hegemónico que mencionábamos antes. En ese sentido, la agroecología creo que viene con un crecimiento significativo en los distintos territorios de Argentina y con un gran potencial, digamos, de discutir y disputar, al menos en algunos de los sentidos más críticos al sistema agroalimentario. Este nuevo bloque aborda los impactos del sistema agroalimentario en la vida cotidiana, el ambiente y también en lo económico, productivo y la salud. La ingeniera agrónoma Graciela Francavila pone el acento en cuestiones relacionadas a la producción y el derecho al ambiente sano. Dependiendo el modelo o el enfoque tecnológico que se aplique, puede tener distintos impactos. Si se aplica un modelo industrial o un paradigma industrial, los impactos tienen que ver con ese aumento creciente de los costos de producción, justamente porque se trata de tecnologías que generan resistencia, como los insecticidas y los herbicidas. Cada vez hace falta usar más y eso implica no solamente un mayor costo por estos insumos dolarizados, sino también el costo del combustible necesario para hacerlo. Y a su vez hay como una fuerte dependencia de fertilizantes, justamente porque se rompen los mecanismos naturales que hacen a la fertilidad del suelo al usar estos insecticidas y herbicidas, ¿no? Uno de los productores decía, bueno, al usar los biopreparados son mucho menos costosos, los podemos hacer nosotros con recursos locales, pero además no tenemos que usar fertilizantes porque estamos cuidando justamente todos los mecanismos naturales que hacen la fertilidad del suelo. Entonces, en la valoración de costos, de repente entra también lo que dejo de gastar por no necesitarlo, ¿no? En el caso de los fertilizantes. Otros impactos de este modelo industrial tienen que ver seriamente con problemas de salud, ¿no? Cómo estas sustancias tóxicas generan enfermedades. Eso está como muy desarrollada información en el marco de las luchas de los pueblos fumigados y campamentos sanitarios, ¿no? De relevamiento de esta información. Hay toda una lucha para que exista un protocolo una serie de preguntas que hacerle a las personas que provienen de estos contextos como para poder visibilizar que todas las personas que viven en pueblos fumigados tienen los mismos síntomas o están expuestas a un factor que genera un abanico de enfermedades vinculadas a estas sustancias, ¿no? Porque todavía hoy hay instituciones y espacios formales que niegan esa relación, ¿no? Cuando ya es tan evidente, incluso la Organización Mundial de la Salud así lo establece.
Bueno, y creo que eso es algo re importante porque todos tenemos derecho a vivir una vida saludable y sobre todo que un modelo de producción no sea más importante que la salud de cualquier persona, ¿no? Y para eso, y en eso entran en juego un montón de modelos económicos, no solo en el ámbito agropecuario, ¿no? Hay también a nivel industrial. Acá en Córdoba tenemos el conflicto con la empresa Porta y así una serie de situaciones donde el planteo es el mismo, ¿no? En nombre de un progreso económico se está violando el derecho a esto, ¿no? Un ambiente sano a poder desarrollar una vida saludable. La agroecología trae esos aportes a la construcción de un precio teniendo en cuenta los costos de producción, el trabajo desarrollado, los conocimientos que desarrollan los agricultores y las agricultoras, ¿no? Es un poco poner en valor ese trabajo y hacer visible condiciones que no son dignas, ¿no? En personas que son tan importantes para nosotros porque hacen nuestros alimentos. Leonardo Rossi explica cómo el régimen agroalimentario del capital se encuentra en el centro de la explicación de grandes problemáticas contemporáneas. El sistema agroalimentario, y esto diversos estudios científicos dan cuenta que está en el centro, de lo que es hoy una sindemia planetaria, ¿no? Estamos hablando de desnutrición a escala masiva, de obesidad en vastas franjas poblacionales y de afectaciones sanitarias producto del calentamiento global, donde el régimen agroalimentario del capital está en el centro, ¿no? En el centro disparando esas dinámicas. Lo podemos ver en términos internos, que esto que aquí en la provincia de Córdoba veamos que queda un 3, un 2, un 1,5% de bosque nativo, bueno, no hay forma de desligar al régimen agroalimentario del capital de esa avanzada sobre el monte nativo con todos los efectos perniciosos que vemos año tras año, ¿no? Con voladuras de suelo, nuevas patologías, inundaciones, falta de acumulación de agua, y podemos hacer larguísima la lista, y que son efectos concretos cotidianos que las poblaciones vienen padeciendo, ¿no? En los últimos años. Claro, muchas veces no se hace la conexión y cuál es la correlación entre esta provincia presentada, ¿no? como gran ejemplo de la exportación granaria, donde padecemos eso, donde más de la mitad de las niñas y niños no acceden a las cuotas básicas de nutrientes todos los días. Y bueno, esa es la cotidianidad real, ¿no? de los efectos perniciosos de este sistema agroalimentario. De forma más sintética podemos decir que dejamos de lado territorios para producir la vida y los hemos convertido en territorios para producir mercancías agroalimentarias, y que también habría que discutir si se produce. En realidad estamos extrayendo, ¿no? Es una lógica minera, es una extracción más que una producción, extrayendo energías vitales de la tierra, de los pueblos, de las comunidades que están efectivamente degradando su vida en pos de exportar mercancías. Luis Caballero analiza los múltiples impactos de este sistema alimentario, abordando aspectos de la vida cotidiana como los ingresos, los costos de canasta básica e incluso las migraciones. Bueno, cómo se organice la alimentación, la producción de alimentos, la agricultura, sea de una manera o de otra, va a tener muchos impactos en la vida cotidiana, en la salud, en el ambiente y en las distintas relaciones sociales, ¿no?, en las que participamos. Por ejemplo, el aumento de los alimentos en términos sostenidos a lo largo del tiempo, ¿no?, lo que cuesta, cuánto se lleva de los ingresos, satisfacer la canasta alimentaria, es un proceso que es sostenido a lo largo de décadas. Y eso tiene que ver con la creciente mercantilización del alimento, ¿no?, de que se vuelve mercancía y se maneja cada vez más por lógicas de mercancía, donde lo que prima es sacar la mayor ganancia posible, ¿no? Y sobre el ambiente también hay un montón de debates y de experiencias y de estudios que muestran, ¿no?, desde cómo cada vez todo el ambiente hay mayor carga de agroquímicos, y lo mismo también en las dinámicas sociales, socioterritoriales, como ustedes planteaban, ¿no? El hecho que en la Argentina desde 1960 en adelante vayan disminuyendo la cantidad de establecimientos agropecuarios, de productores, o sea que cada vez tenemos un campo que tiene más superficie sembrada y cosechada, más superficie en producción, pero con menos productores, un proceso de concentración, ¿no?, de pérdida, de desaparición de productores. ¿Por qué? Porque las lógicas de la producción bajo este modelo del agronegocio a lo que llevan es a que imperen lógicas de escala. Hay muchas consecuencias que a veces pareciera que no están problematizadas, ¿no?, que están naturalizadas.
Profundizamos con las y los participantes acerca de las dinámicas que se dan en la agroecología y la soberanía alimentaria. Graciela Francavila destaca la importancia del encuentro con diversidad de actores. Creo que la soberanía alimentaria nos invita a encontrarnos, la diversidad de actores, ¿no? Seamos académicos, agricultores, agricultoras, de distintas disciplinas, del ámbito de la extensión, del ámbito de la investigación y la misma ciudadanía, ¿no? Creo que la soberanía alimentaria nos invita a encontrarnos para construir ese camino. Y bueno, la agroecología de alguna manera nos hace repensar todo lo que tiene que ver con las relaciones, tanto las relaciones entre los componentes de un sistema ecológico o agroalimentario, como entre los diversos actores. La agroecología como enfoque nos trae esto, ¿no? El tener presente las relaciones, porque es donde está la magia también, es donde se nos escapa la tortuga, como decimos por acá. Y nos da una serie de criterios la agroecología para construir estos sistemas agroalimentarios más robustos, más sostenibles, no tan dependientes de los vaivenes del mercado, y que se puedan sostener en el tiempo. Es un poco eso, ¿no? Nos da pautas para que en cada territorio podamos desarrollar prácticas adecuadas, concretas, eficientes. Pero bueno, yo estoy convencida de que todo eso es posible en conjunto. Creo que una de las cosas más significativas de la agroecología tiene que ver con esa construcción conjunta de conocimientos y el diálogo de saberes. Que nadie sabe más que nadie, sino que cada uno trae un conocimiento distinto. Y el desafío es ponerlo en juego. ¿Cómo hacemos para poner en juego los distintos saberes y que de ese encuentro surjan soluciones adecuadas a cada contexto? Leonardo Rossi resalta los caminos alternativos y posibles en el presente que están construyendo agricultores y agricultoras en distintos territorios. Vemos como dos grandes vías, ¿no? Tramas agroecológicas heredadas, ¿no? Que son esas comunidades campesinas que muchas veces ni hablan de agroecología, que son, por ejemplo, las que venimos observando ahí en Catamarca y demás, y tramas agroecológicas, si se quiere, reexistentes, muchas veces creadas al calor de quienes dieron la vuelta a este sistema tan perverso y eligen, ¿no?, reencontrar en la agricultura una nueva forma de vida. Nos están mostrando, digamos, la posibilidad concreta de repensar, digamos, otra forma de producir la vida, de producir la economía desacoplada de esta necroeconomía del capital. La agroecología es una gran política ambiental, es una gran política sanitaria, es una gran política económica, y en términos mucho más profundos, digo, a nivel civilizatorio necesitamos retejer nuestro vínculo con la tierra, con lo no humano, y sin duda las agricultoras, agricultores que están en la agroecología, yo creo que son los sujetos, digamos, para esta transición civilizatoria que necesitamos. Y no con una forma idealizada, esas agricultoras y agricultoras son los que están, ¿no?, haciendo la escuela política, no del futuro, sino del presente, porque, digamos, la crisis ecológica es ahora, no hay que darle mucho la vuelta para ver lo que está pasando este año en términos climáticos y ecológicos, y me parece que es ahí, que es algo muy concreto, muy arraigado, y que a veces lo tenemos más cerca de lo que pensamos, pero nuestras herramientas, ¿no?, nuestra epistemología nos impide, nos bloquea ponerle la centralidad política que tienen, ¿no?, a estas redes y estas tramas agroecológicas. Luis Caballero reflexiona sobre la idea de soberanía alimentaria como autogobierno, mientras que destaca de la agroecología los caminos restitutivos y cuidadosos que ésta propone. La soberanía, desde como un ejercicio de protagonismo y de participación política, digamos, ¿no? O sea, no solo la soberanía alimentaria, la soberanía política, el concepto mismo de soberanía refiere a la capacidad de ser protagonista, de asumir una responsabilidad, ¿no?, en una lógica de gobierno, de autogobierno, de gobierno común, de gobierno en colectivo, digamos, ¿no?, a no dejar de lado nuestro rol o nuestra responsabilidad en ese sentido, ¿no?, hacernos responsables, ¿no?, de que si somos ciudadanos, de que si somos parte, de que si somos miembros, ¿no?, de una comunidad, de un colectivo, de un pueblo, de una nación, no podemos desentendernos, ¿no?, de lo que nos pasa. Hay una corresponsabilidad, hay una reciprocidad. La idea de la soberanía en general me parece que nos hace reconectarnos con ese sentir que es muy vital para el ser humano como ser social, ¿no? Y con la agroecología un montón, porque la agroecología rescata todos esos saberes tradicionales, ancestrales, históricos, que permiten una coexistencia, una convivencia, ¿no?, entre las distintas formas de vida en el planeta,
donde el modo en el que nos relacionamos como seres humanos con la naturaleza es un modo menos destructivo, digamos, ¿no? Que es restitutivo, que es más cuidadoso, que busca no generar determinados desequilibrios, ¿no? Sino todo lo contrario. Entonces la agroecología, bueno, en lo que respecta a lo que es la producción de alimentos y la agricultura, nos plantea y nos ofrece una posibilidad de hacerlo de un modo que nos ayude a cuidar el planeta, a enfriar el planeta, a luchar contra el cambio climático, y entonces por supuesto que eso nos conecta con otras formas de vida más cuidadosas, más sentidas. Hacia la soberanía alimentaria y la agroecología es una producción de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. En la coordinación, Nadia Fink y Nair Penco. Colabora Cecilia Frías. Cortina musical de apertura, Miyakura Sur. En la edición, Maxi González. Esta producción forma parte de la convocatoria Proyectos de Comunicación Radial y Podcast de Radio UNTDF. Gracias por escucharnos. Nos reencontramos en el próximo episodio.